Uno de los mitos más conmovedores y dramáticos de la mitología griega es el de Baucis y Filemón, una historia que ilustra la humildad, la devoción y cómo los dioses recompensan a quienes viven con bondad en su corazón. Este relato tiene lugar en la región de Frigia, una tierra humilde pero rica en historia, donde el poderoso Zeus y su mensajero, Hermes, decidieron poner a prueba la hospitalidad de los mortales. Zeus, el dios de los cielos, y Hermes, el veloz mensajero con alas en los pies, se disfrazaron de simples mortales y descendieron a la tierra. Su propósito era evaluar si los humanos aún respetaban la sagrada tradición de la hospitalidad, una virtud crucial en la cultura griega. Así comenzaron su caminata por un pequeño y modesto pueblo en Frigia, buscando refugio y comida. Iban de casa en casa, llamando a las puertas, pero en cada una de ellas recibían el mismo frío rechazo. Las puertas se cerraban ante ellos y nadie se ofrecía a ayudar. Después de horas de intentos fallidos, los dioses llegaron a la puerta de una pequeña cabaña en las afueras del pueblo. Allí vivía una pareja de ancianos, Baucis y Filemón, quienes, a pesar de su extrema pobreza, les recibieron con los brazos abiertos. Baucis y Filemón eran un matrimonio humilde que había pasado toda su vida juntos en esa cabaña, compartiendo lo poco que tenían, pero siempre con el corazón lleno de generosidad y amor. Sin sospechar la verdadera identidad de sus visitantes, los ancianos ofrecieron lo mejor que podían, tratando a estos viajeros como lo harían con cualquier huésped. Baucis encendió el fuego con manos temblorosas por la edad, mientras Filemón preparaba lo poco que tenían: pan, aceitunas, higos y un poco de vino que quedaba en una jarra desgastada. El ambiente era cálido y acogedor, no por los lujos, sino por la sinceridad con la que lo ofrecían. Para honrar a sus invitados, incluso decidieron hacer un sacrificio enorme. Su única gansa, que era su compañera en la soledad, fue sacrificada para alimentar a los huéspedes. A medida que transcurría la cena, algo extraordinario comenzó a suceder. Aunque Baucis y Filemón servían vino a los dioses disfrazados, las copas no se vaciaban. Era como si el vino se regenerara solo, sin importar cuántas veces vertieran el contenido. Baucis fue la primera en darse cuenta, y miró a Filemón con preocupación. Comprendieron que sus huéspedes no eran simples mortales. Llenos de temor y reverencia, los ancianos pidieron disculpas por la humildad de su hospitalidad, temiendo que no hubiera sido suficiente para honrar a estos seres divinos, aunque todavía no sabían con certeza quiénes eran. Fue entonces cuando Zeus y Hermes decidieron revelar sus verdaderas identidades. Los dioses, profundamente conmovidos por la bondad desinteresada de Baucis y Filemón, les explicaron que habían venido a castigar al resto del pueblo por su egoísmo y falta de hospitalidad. Todos aquellos que los habían rechazado pagarían un precio muy alto por su crueldad y desprecio hacia la sagrada tradición de recibir a los viajeros, una tradición que en la Grecia antigua era casi sagrada, pues uno nunca sabía si el viajero que golpeaba tu puerta era un dios disfrazado. Zeus les ordenó a Baucis y Filemón que subieran a la cima de una colina cercana y que no miraran atrás bajo ninguna circunstancia. Los ancianos obedecieron sin cuestionar, y cuando llegaron a lo alto de la colina, lo que vieron les dejó sin aliento. Desde la cima, observaron cómo todo el pueblo que les había dado la espalda era destruido por una gigantesca inundación. En cuestión de minutos, la marea engulló las casas, los campos y los caminos, arrasando con todo a su paso. Sin embargo, en medio de esa devastación, su humilde cabaña permaneció intacta, pero no por mucho tiempo. Ante sus ojos asombrados, la pequeña cabaña se transformó en un magnífico templo de mármol, con columnas altas y majestuosas que brillaban bajo la luz del sol. Cuando los dioses les ofrecieron cualquier recompensa que desearan, Baucis y Filemón no pidieron riquezas ni poder. Su única petición fue simple y sincera:
Querían ser los guardianes del templo y vivir allí el resto de sus días, cuidando ese santuario en honor a los dioses que les habían mostrado tanta generosidad. Además, pidieron morir juntos, al mismo tiempo, para no tener que enfrentarse a la tristeza de vivir el uno sin el otro. Zeus, conmovido por su deseo, les concedió esa última petición. Los ancianos vivieron el resto de sus días en paz y armonía, como sacerdotes y guardianes del templo. La gente de los alrededores comenzó a respetarlos como a los sabios del lugar, y con el tiempo, la historia de su hospitalidad y devoción se convirtió en una leyenda entre los que escuchaban. Cuando llegó el momento de su muerte, fue tal como lo habían pedido. Un día, mientras estaban parados frente al templo, Baucis y Filemón sintieron que su tiempo había llegado. En lugar de morir de manera tradicional, fueron transformados en dos árboles entrelazados, un roble y un tilo, que permanecerían juntos para siempre, incluso en la muerte. La imagen de esos dos árboles, sus raíces y ramas entrelazadas, se convirtió en un símbolo de amor eterno, humildad y devoción. Los viajeros que pasaban por esa colina podían ver los árboles y recordar la historia de los dioses y los mortales que compartieron un momento en la tierra. Este mito no solo nos habla de la importancia de la hospitalidad en la cultura griega, sino también del poder del amor verdadero, el sacrificio y cómo la bondad, incluso en las circunstancias más humildes, puede ser recompensada de manera divina.